Un saludo muy especial a todas y todos ustedes. Gracias por conectarse ahora. Pidiéndoles disculpas, la semana anterior teníamos planificada esta clase, tuvimos que aplazarla para este día porque pasan imprevistos y no era un imprevisto menor. Queremos además solidarizarnos con lo que está pasando en algunos países de nuestra región frente a inundaciones y situaciones climatológicas que complican mucho la vida también de gran parte de nuestra región en una época de lluvias y de tormentas como lo que hemos estado viviendo, y esa fue lo que causó que tengamos que aplazar esta clase. Y por eso primero agradecer a Macarena Hellman, que es nuestra maestra, docente, ponente del día de hoy sobre esta clase, porque ella está en Uruguay, en Montevideo, y justamente fue desde ahí que una tormenta eléctrica la semana pasada no nos permitió conectarnos. Y te agradecemos, querida compañera Macarena, por darnos tu tiempo, por aceptar pasarla a esta clase para la tarde de hoy y poder compartir con las y los estudiantes del curso Humanismo Latinoamericano del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, que ya traemos varias clases, ya estamos incluso en nuestras últimas clases de este curso, por lo que queremos agradecer también la permanencia de todas y todos ustedes. Recordarles también que todo el material pues lo tenemos a disposición en nuestra aula virtual, en la web, se suben las clases, los cuadernillos de trabajo. Recordarles que también cada cuadernillo de trabajo ha sido elaborado por alguno de nuestros compañeros y compañeras intelectuales, colaboradores tanto de Casa de las Américas en Cuba como del Centro de Cooperación Cultural Floreal Gorini de Argentina. Así que este curso, que trata de poner justamente los factores, los complementos sobre el fascismo contemporáneo y sobre todo debatir las herramientas que desde la cultura y el pensamiento crítico podemos tener y construir en nuestros respectivos territorios para poder combatir a este fascismo contemporáneo que cada vez es más peligroso. La semana anterior, el fin de semana anterior, tuve la oportunidad de estar en las elecciones en Argentina, en las elecciones de las PASO, y asombrados todos, me imagino que también Macarena, estando tan cerca de este país, desde Uruguay, tendrá su visión de lo que está pasando con esta reconstrucción del fascismo. Pensar que alguien que venía en tercer puesto de las encuestas pase a primero en un proceso de selección de candidaturas como el rostro visible del fascismo
más grotesco que tenemos hoy por hoy en la región, como es Milei, y todo lo que eso significa en la reconfiguración política de nuestros proyectos, pero sobre todo las alertas que nos pone para los otros países y para los proyectos políticos de los otros países. No me quiero alargar más porque ahora queremos escuchar desde la experiencia particular de Macarena Gelman, una defensora de los derechos humanos en nuestra región, en Uruguay, en nuestra región, justamente sobre la temática que nos convoca la tarde de hoy. Y les voy a presentar entonces, Macarena Gelman es diputada nacional por el departamento de Montevideo, fue del 2015 al 2019, la cuarta vicepresidenta de la Cámara de Representantes en el 2018, presidenta del Grupo Nacional de la Organización Parlamentarios para la Acción Global 2018-2019 y miembro del Frente Amplio de Uruguay. Gracias, Macarena, por darnos tu tiempo, por compartir en este curso. Estamos muy expectantes de lo que nos tengas que contar y recordarles a las y los estudiantes que una vez que la compañera Macarena termine su clase, podremos realizar preguntas tanto a través del chat de esta plataforma o levantando la mano para que lo puedas hacer directamente a la panelista. Así que un abrazo grande a todas y todos ustedes. Gracias por conectarse la tarde, noche de hoy. Y querida compañera Macarena Gelman, te damos la bienvenida y quedas en el uso de la palabra. Macarena, un favor, ¿estás con el micrófono cerrado o algo? No te escuchamos. Ahora. Bueno, buenas tardes, les decía, buenas noches casi ya para mí. Eh, la verdad que es un gusto compartir con ustedes este espacio, este tiempo para conversar. Muchas gracias, compañera. Saludar además estos primeros resultados en Ecuador. Bueno, lamentar la situación que se da en estos momentos en la Argentina. Yo, además de estar muy cerca y además de, de todo, tengo nacionalidad argentina. Mi familia, mis padres, eran ciudadanos argentinos detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. Así que no solamente desde la observación, sino desde la participación que tuve la oportunidad eh, en esta instancia de las PASO. Bueno, como les decía, mis padres eran ciudadanos argentinos detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar, y eso tiene que ver precisamente con que, entre otras cosas, esté involucrada en esta temática. Eh, Esto, para mí, además de ser un tema de interés y un tema de militancia, tiene que ver también con mi historia de vida, y por eso cobra otra relevancia el momento de hablar sobre estos temas, y otra preocupación, o mejor dicho, una posición quizás más activa en tratar de comunicar esto que tiene que ver con hacer memoria y que tiene que ver con los procesos de memoria. Van a ver que permanentemente voy a ir de Argentina a Uruguay y de Uruguay a Argentina, porque bueno, tiene que ver también con este, con este trayecto que he recorrido, y tiene que ver con mi vida. Y por supuesto, tiene que ver además con una mirada también regional. Yo creo que al momento de hablar de estos temas, y particularmente de los hechos acaecidos en la región en los años 70, bueno, en algunos países lamentablemente los periodos fueron bastante más amplios, pero lo que se vivió en la región en los años 70 y 80, con las dictaduras militares y eh, con estos momentos que fueron los más terribles de la historia de nuestros países, eh, tiene, tiene especial relevancia mirarlo desde lo regional y no solamente desde lo nacional.
Esto, por supuesto, tiene un nombre y es lo que se conoció como el Plan Cóndor, que fue la coordinación, como saben, de las fuerzas represivas de las dictaduras de las dictaduras de la región, que tuvo como objetivo perseguir, secuestrar, torturar, matar y desaparecer eh, compatriotas y bueno, con los resultados que ya conocemos, ¿verdad? Con una cantidad muy grande de desaparecidos, aún al día de la fecha, esta figura del desaparecido tan tremenda, y creo que lo explicaban ellos mismos en algún momento, decían el desaparecido no está, el desaparecido no tiene identidad, el desaparecido, digo, poniendo en palabras eh, esto, esto tan terrible que iba a estar vigente aún al día de hoy. También, bueno, lo que tiene que ver con los procesos que se iniciaron con la recuperación de la democracia, con sus diferencias, con sus particularidades, pero que persiguieron los objetivos de memoria, verdad y justicia. Yo creo que sinceramente no se puede hablar de uno separado del otro. Durante mucho tiempo se trató de instalar, por lo menos en Uruguay, que había una dicotomía entre lo que era la verdad y lo que era la justicia. Entonces, esto tenía que ver, por supuesto, con el hecho de no hacerse responsables y de no juzgar a los responsables, ¿no? Ponernos eh, que, que si nosotros reclamamos justicia, estábamos de alguna manera probablemente renunciando a la verdad, una cosa que es absolutamente falsa, que se demostró con los procesos judiciales, que la verdad empezó a salir, o bueno, o tuvo otro impulso cuando se pusieron en marcha los juicios, y por supuesto todo esto como parte de un proceso de memoria y un proceso de reparación. Entonces, y además de todo, la primera reparación es la verdad. Entonces, y todo esto surge con mucho más fuerza cuando los procesos judiciales tienen andamiento. Esto quizás en Argentina fue un poquito diferente y ya se empezó con la recuperación democrática con lo que fue el conocido juicio a las juntas de comandantes. Esto que tuvo, eh, que fue resultado de una decisión expresa del primer presidente democrático en todos esos años, que decidió desconocer una ley de autoamnistía que se había instalado previo a la entrada en democracia, donde por supuesto se prohibía juzgar por los crímenes cometidos en estos años. Esto, sin embargo, fue desconocido expresamente por el presidente y dio comienzo a lo que fue el juicio de las juntas con con sus pros y sus contras en el sentido de que, bueno, esto después fue objeto fue objeto de indultos para los responsables, que tampoco fue algo que se sostuvo a lo largo del tiempo, por lo menos en los primeros años, sino que cobra el impulso que cobra a partir de la anulación de las leyes de punto final y de evidencia de vida. Esto tiene su correlación también en Uruguay con lo que fue la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, un nombre larguísimo y sumamente eh, enredado para algo que no era ni más ni menos que el sostener y sostener la impunidad, ¿no? Eh, de todos estos crímenes cometidos durante las dictaduras, que siempre uno tiende a hablar de las dictaduras militares y bueno, siempre está bueno tener el reflejo de hablar de dictaduras cívico-militares, porque esto no hubiera sido posible sin el apoyo de sectores civiles, sin el financiamiento, sin la complicidad de los medios, sin la complicidad del sector más conservador de la Iglesia, sin la complicidad del empresariado. Creo que esto es un ejercicio que a menudo hay que hacer porque tendemos a hablar de dictadura militar inmediatamente y muchas veces omitimos el nombrarla como dictadura cívico-militar. Y vaya si es importante
si es importante esto. Bueno, como les decía, lo que en Argentina comienza con el juicio a las juntas, en Uruguay comienza con la aprobación por parte del Parlamento de la ley de la pretensión punitiva del Estado, de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que esta ley fue objeto de un plebiscito, de un referéndum, mejor dicho, eh, inmediatamente después o pocos años después, que, bueno, tuvo el resultado que tuvo, se perdió ese referéndum. Hubieron acciones muy descaradas de silenciar a quienes estaban trabajando en ese momento por lo que se conoció como el voto verde, que era lo que permitía derogar la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado y tuvo como resultado no solamente un efecto concreto que fue el, la no implementación de los juicios en lo inmediato, sino que más allá de que su artículo cuarto instalaba la posibilidad que sí, eh, o sea, que se podía investigar, de hecho las investigaciones fueron muy magras y apenas simbólicas, comisiones parlamentarias y cosas eh, muy digitadas, obviamente, y, y terminadas muy rápidamente, sin ningún tipo de profundización, porque también, como decía, no solamente tuvo ese efecto concreto, sino que además de alguna manera en el ánimo de quienes en ese momento estaban luchando para que eso fuera posible, por supuesto ganó el desánimo, por supuesto ganó si bien los organismos de derechos humanos mantuvieron, bueno, fue el caso tanto en Uruguay como en Argentina, que se mantuvo una lucha muy importante y la verdad que conocemos sería eh, imposible sin, sin el accionar de los organismos de derechos humanos y sin los testimonios y sin las instancias a las que se sometieron una y otra vez víctimas, sobrevivientes, testigos, respecto de lo que había ocurrido. La información no proviene en general de los responsables, como muchas veces se espera, o por lo menos en Uruguay es muy común que se diga que los responsables no están dispuestos a hablar, entonces no vamos a saber la verdad, cosa que me parece eh, un poco inocente, inclusive, ¿no? Eh, bueno, en Argentina el juicio de las juntas tuvo su resultado, tuvo su condena, pero esto fue objeto de indulto, como hablamos hace un momento, y los juicios recién tuvieron su reinicio con fuerza con la anulación en el año 2003 de las leyes de punto final y obediencia debida. La ley de caducidad, sin embargo, tuvo un trayecto un poco más largo y un poco más sinuoso, como fue, además de objeto de referéndum en el año 86, fue también objeto de un plebiscito en, en el año 2009, el cual también se perdió, y se pretendió resolver esto con un plebiscito. Es una discusión respecto de, de los plebiscitos, de la democracia directa, si puede ir contra derechos tan fundamentales como el derecho de acceso a la justicia, que en este caso, más allá de ese resultado, se logró de alguna manera poder sortear los espacios que dejaba esta ley, sí una vez instalado el primer gobierno de izquierda en Uruguay, se procuró, aún con ley de caducidad, que en la actualidad la ley de caducidad no tiene efecto, o por lo menos no es invocada, ya vamos a hablar de eso también. Sin embargo, eh, esta ley, aún con esta ley, se comenzó a transitar un camino por la justicia. Esto, evidentemente, invocada esta ley,
una y otra vez por parte de las defensas, las causas avanzaban y en determinado momento se detenían, entonces eh, muchas idas y vueltas, hasta que, dada una sentencia, bueno, en mi caso particularmente tuvimos que recurrir al sistema interamericano para plantear la situación y plantear que en Uruguay no era posible hacer justicia. Eh, Recién con un resultado condenatorio contra el Uruguay, se logró encontrar una forma de que la ley no tuviera efectos y las causas avanzaran y no se invocara esta ley como forma de interrumpir el avance de las causas. Esta ley además tenía una cosa muy grave a mi modo de ver, en el sentido de una clara injerencia en las potestades del poder, de un poder a otro, o sea, del Ejecutivo al Poder Judicial, dado que eh, se establecía que cuando los casos eran denunciados, estos iban a someterse a opinión del Poder Ejecutivo, y si el Poder Ejecutivo habilitaba la investigación judicial, esta iba a tener lugar, y si el Poder Ejecutivo no habilitaba la investigación judicial, esto se iba a archivar. Y bueno, por supuesto, los sucesivos gobiernos, eh, una vez recuperada la democracia y hasta el primer gobierno de izquierda, todas las causas eran no sorpresivamente declaradas como comprendidas dentro de la ley de caducidad e interrumpido su trámite normal, o el trámite que debería tener. Esto recién tiene cierta fluidez, y digo cierta fluidez porque aún hoy está es más fluido, pero aún con esta iniciativa y muchas causas también sufrían, bueno, la permanente apelación de las defensas y, bueno, la permanente chicana, como decimos, en relación a que se invocaba esta ley para no avanzar. Recién tuvo cierta fluidez a partir del año, no quiero equivocarme, pero del año 2012, 2013, 2014. En esas inmediaciones recién las causas pudieron tener un trámite un poco más eh, fluido. Llegado al día de hoy y que esta ley ya no se invoca y directamente las causas se habilita la investigación de las causas como debió haber sido desde un principio. Acá también, bueno, muchas veces cuando este tema es traído a la opinión pública, se maneja la teoría de los dos demonios, y es que, bueno, los militares, en este caso, ejerciendo el terrorismo de Estado, tienen una contraparte civil que es responsable, hasta se señala como responsable de la dictadura de alguna manera. Esto falta mucho a la realidad, dado que cuando se instala definitivamente la dictadura y cuando ésta se recrudece aún más, eh, el Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, ya estaba, en su mayoría, estaban presos y habían sido derrotados de alguna manera, por lo cual no era esta la respuesta, y además pretendiendo eh, pintar una situación en la que uno podía ver que a nivel regional esto estaba ocurriendo y que era un plan que iba mucho más allá de lo que ocurría en nuestro país, sino que era un plan para la región. Bueno, este trayecto que recorrimos hasta entonces fue siempre apuntalado por los organismos de derechos humanos. En el caso de Uruguay, de las organizaciones más simbólicas hay otras, pero es madres y familiares de detenidos desaparecidos. En el caso de Argentina, además, tenemos a las abuelas de Plaza de Mayo, a las madres primero y a las abuelas de Plaza de Mayo,
que son una institución que tiene prestigio a nivel internacional, que ha llevado un trabajo increíble, que ha encontrado al día de hoy 133 niños que fueron robados de sus madres cuando estas en su mayoría parieron en cautiverio. También fue el caso de mi mamá, pero, pero mi mamá fue trasladada al Uruguay en el marco de lo que se conoció como Plan Cóndor, y yo nací en Montevideo, habiéndola traído clandestinamente embarazada de 8 meses y medio. Eh, Acá no hay demasiados casos. Los casos que hay en general tienen que ver con la Argentina, más allá de tratarse de uruguayos, pero en Argentina se pudo establecer que esto fue un plan sistemático, esto fue además reconocido judicialmente. eh, Era ni más ni menos que robar sus bebés después que parían en cautiverio en centros clandestinos de detención, en las condiciones más inhumanas, y además les arrancaban sus hijos y se los entregaban a familias en general vinculadas al régimen. Esto de alguna manera, o, o- o más bien de lo que se trataba, era una idea no demasiado original. Esto ya había sido utilizado en otros momentos históricos terribles, y era, según sus dichos, el sacar los bebés de hogares de sediciosos y de subversivos y criarlos como gente bien en familias vinculadas a la represión. Esto no fue así desde un inicio que se reconoció. Se las trataba de viejas locas, se dijo todo tipo de cosas de ellas. Ellas desde el año 77 están trabajando, eh, nosotros en realidad, porque bueno, ya todos los que hemos sido encontrados en su mayoría formamos parte también de la actividad de esta institución, a la que le debemos un ejemplo de valores democráticos, un ejemplo de seres humanos, un ejemplo de resistencia, un ejemplo de resiliencia. Eh, las madres y las abuelas han ido adaptando sus mecanismos para encontrarnos. En los inicios, al principio, buscaban niños pequeños, buscaban bebés, fueron encontrando niños pequeños de a poquito, pero conforme fue pasando el tiempo, esos niños nos convertimos en adultos, y al día de hoy, hace muy poquito, tuvimos la alegría de recuperar otro de nuestros hermanos. Eh, bueno, tenemos ya 40 y tantos, ya no somos, ya queda poco de los niños y de los bebés, y por supuesto no es lo mismo recuperar un niño que recuperar una persona adulta, que ya está formada, que ya tiene su modo de ver el mundo, que ya tiene su familia. Esto también, bueno, sigue repercutiendo en las sucesivas generaciones. Entonces, todo esto, las madres y las abuelas lo han ido trabajando y adaptando con estrategias de comunicación, con avances científicos, pudiendo desde hace algún tiempo identificarnos mediante exámenes de ADN. Esto no fue así desde un principio. Todos estos logros tienen que ver con ese trabajo tan tenaz que, que han llevado adelante. Y como complemento a todo esto, además, tenemos acciones que tienen que ver con la memoria y que tienen que ver con la preservación de los sitios que una vez fueron sitios donde se mantuvo a compañeros y compañeras secuestrados, detenidos ilegalmente, y donde muchos fueron también asesinados, como tantos centros clandestinos de detención, tanto en Argentina como en Uruguay, que hoy son sitios de memoria donde se trata de preservar, donde se trata de transmitir
eh, el, el legado, donde se trata de transmitir qué fue lo que pasó, donde se trata de transmitir información que debiéramos conocer todos y todas. Información que durante mucho tiempo nos fue negada en, con la complicidad, además como hablábamos hoy, de los medios de comunicación, la desacreditación de quienes estaban en esta búsqueda era permanente. Eh, Se decía hasta, en Uruguay por lo menos hasta hace no tanto tiempo, hace eh, 25 años, se decía que en Uruguay no había niños desaparecidos, que, que los desaparecidos, bueno, era muy común escuchar que los desaparecidos en realidad estaban en otro país, que se habían ido, que no era cierto, que permanecían desaparecidos. Y bueno, esto solo se fue tirando abajo con trabajo, como decía, con el accionar de la justicia y con las decisiones políticas que habilitaban, por ejemplo, la búsqueda de estos detenidos desaparecidos. En el caso de Uruguay han sido muy pocos los que se han encontrado. Eh, Hay información de calidad como para referir estas búsquedas, entonces se ha tomado la decisión de excavar sistemáticamente, lo cual es una tarea que lleva muchísimo tiempo, dado que al no contar con la información precisa es prácticamente encontrar una aguja en un pajar. Y aún así, la Tierra ha hablado y hemos encontrado a varios compañeros y recientemente una compañera que todavía no se pudo identificar, pero que además se recuperó la esperanza, hacía algún tiempo que no había ningún hallazgo, se recuperó la esperanza en relación a que el predio donde fue encontrada ya habían sido encontrados otros dos cuerpos a distancias similares, por lo cual este trabajo continuaría allí. Sin embargo, eh, lo que es investigación realmente ha sido muy difícil de llevar adelante, tanto por posibilidades que tienen que ver con decisiones políticas, que muchas veces yo creo que se piensa que esto no es posible, sin embargo, los hechos se han encargado de demostrar lo contrario. Entonces hoy ya no se puede negar esta realidad. En Argentina las búsquedas tienen un poco menos de prensa, pero se llevan a cabo hace varios años y de hecho existe un equipo de argentino de antropología forense que es referencia internacionalmente y que ha llevado a cabo hallazgos sumamente importantes y que esto ha sido un trabajo permanente. Por supuesto, siempre uno quisiera que los hallazgos fueran más, pero bueno, independientemente de los números, creo que es de destacar la tarea que se lleva adelante, que además también tiene participación entre otros sitios, ¿verdad? En las búsquedas que se llevan adelante en Uruguay por un equipo instalado más recientemente, pero que también eh, está llevando adelante una tarea muy, muy importante en lo que es la búsqueda. Eh, Sin embargo, mientras que en Argentina, la Argentina es referencia en políticas de derechos humanos, no solo a nivel regional, en cambio en Uruguay ha sido muy difícil establecer políticas realmente de derechos humanos que, que en Argentina existen y están sumamente instaladas con espacios institucionales más claros, con cierta continuidad más allá de los gobiernos y más allá de que evidentemente siempre, según la orientación política, lamentablemente, los avances son más o menos, o el destinar recursos son más o menos, el, o lo que se o lo que se pone para llevar adelante estos trabajos
en relación a la voluntad política, eh, según las orientaciones políticas, cambia. Sin embargo, no es algo que sea tan fácil de desterrar. En Uruguay estos vaivenes han sido, la parte institucional no ha sido tan firme, ha tenido marchas y contramarchas, ha tenido distintas formas y sin embargo aún no se ha logrado establecer realmente políticas claras que permitan avanzar en mayor medida. Después, en relación a cómo hemos o cómo se ha encontrado poco a poco la verdad que se ha encontrado, creo que hay parte de la verdad que aún sigue secuestrada y hay parte de la verdad que sigue secuestrada con nuestros familiares. Eh, Tiene que ver también con lo que ha sido, como decíamos hace un rato, el trabajo de las organizaciones de derechos humanos. Y acá es muy impresionante el poder asistir. En Argentina, además, los juicios son orales y públicos. Acá recién ahora estamos recorriendo un camino, eh, no sé si similar, pero bueno, que se asemeja en alguna medida. Eh, es impresionante ver los aportes a las investigaciones de víctimas y sobrevivientes. Todo el trabajo que se han realizado a través de las organizaciones de derechos humanos ha sido notable. Es de donde proviene la mayor parte de la información y en muchos casos esto, por lo menos en Uruguay, eh, no es contemplado, me parece. Yo no digo que no se haya hecho nada y no digo que estemos en el mismo lugar que hace 20 años. Sin lugar a dudas han habido avances significativos, pero se sigue trabajando muchas veces a espaldas de las víctimas y de los familiares. Y eso, en general, no contribuye a que se le dé la fluidez al proceso de búsqueda que entender debería darse. Luego, es importante también tener en cuenta, como decía, esta mirada regional, dado que ha sido más difícil eh, establecer una línea de trabajo regional, si bien hay ámbitos en los cuales esto, en mayor o menor medida, según las épocas, ¿no? Eh, Recuerdo que hace algún tiempo el Mercosur tenía una instancia que estaba muy activa y sin embargo esta actividad, según lo hemos podido ver, ha bajado, bueno, con los problemas que se dan propios de las orientaciones políticas de los gobiernos y cómo consideran o no esos espacios. Sin lugar a dudas, los espacios institucionales por sí solos no dan eh, los resultados que uno busca. Esto siempre, si bien evidentemente no puede depender de las personas, o sería deseable que no dependiera de los gobiernos de turno, tiene mucho que ver los gobiernos en tanto eh, la voluntad política que exista de que se dedique tiempo y recursos a este tipo de trabajo. Eh, Tenemos como ejemplo el Plan Cóndor y yo creo que hasta ahora la coordinación regional, digamos, que, que permita conocer y que permita trabajar como a mi entender se debiera toda esta época, lamentablemente no tiene la dinámica que debería tener. Esto siempre ha sido un tema que se ha planteado, pero bueno, ha tenido las marchas y contramarchas propias de las dinámicas políticas también de los países. A través de la educación, también las experiencias han sido diversas. En Uruguay ha sido bastante difícil trabajar a nivel de la educación formal en relación a estos temas, invocándose muchas veces
y confundiéndose la laicidad. Entonces, creo que lamentablemente mientras esto no pueda ser abordado de la manera que debiera ser abordado a nivel educativo, en los distintos niveles educativos, porque por lo menos en mi experiencia bueno, y la que he compartido con tantos y tantas compañeras en distintas oportunidades, el trabajo a determinados niveles de la educación, que tienen que ver más con primaria, eh, el trabajo con niños ha sido, a mi entender, bastante poco. Si bien es cierto que hoy eh, algunos, no todos, pero algunos niños muestran tener información. Siempre la información evidentemente depende del centro educativo, depende de la familia, depende de tantas cosas. Sería muy bueno realmente que se pudiera trabajar esto de manera más intensa a nivel educativo, simplemente por el hecho de que es algo que contribuye a, eh, a mejorar la calidad de democracia que tenemos. Nada se puede hacer si no contamos con la información, si no contamos con la información justa, si no contamos, yo me acuerdo que cuando yo iba a la escuela, hace bastantes años, el plan de historia terminaba con la llegada del hombre a la luna, y ahí se quedaba, en la luna. Era muy sintomático mi modo de ver, porque teníamos algo tan presente, quizás no habían pasado la cantidad de tiempo suficiente, pero creo que por lo menos se podían haber hecho algún otro tipo de mención a ese periodo, que fue desde la recuperación democrática muy difícil el instalar ese tema en la agenda pública. Esto es más reciente. Eh, Recuerdo, por ejemplo, que de mi generación, muchos no contábamos con determinada información. Bueno, yo además eh, lo sentí mucho en carne propia cuando conocí mi historia. Yo tenía 24 años cuando supe que era hija de una familia que no era la que yo tenía y la que yo había pensado durante tantos años de mi vida. Recuerdo que el trabajo de búsqueda y de acceso a la información que tuve que hacer fue enorme. En mi generación, quienes contaban con la información en general eran familias que habían estado vinculadas políticamente a- al tema y evidentemente quienes no lo estábamos, eh, padecíamos la falta completa de información que era increíble, porque eso pasaba eh, en, al mismo tiempo. Y, y, creo que para mí, por lo menos, esto tiene que ver con esa necesidad de abordar esta temática a nivel educativo formal, eh, por supuesto con los cuidados que debe tenerse. Eh, pero bueno, es algo, es parte de nuestra historia. Sin embargo, en la Argentina es más común el trabajo con niños, el trabajo con adolescentes. Acá siempre hay mucha más resistencia y cuesta más. Eh, También muchas veces se invoca la dificultad para transmitirle a los niños cosas tan terribles. Por supuesto, uno va a compartir en la medida que el nivel de desarrollo del niño permita comprender o permita procesar al niño esta información. Pero, pero hay recursos fantásticos que pueden utilizarse y bueno, en recursos que existen al día de hoy. Eh, yo me acuerdo en una gira que hicimos por Italia, por ciudades de Italia, hablar exclusivamente con niños y adolescentes de distintos centros educativos respecto a esta historia. Eh, y también recuerdo los nervios y la dificultad que por lo menos yo tenía
para intentar transmitir todo esto a niños de esa edad. Sin embargo, las conversaciones eran y las instancias sacaban toda esa preocupación porque los niños lo tomaban de una manera absolutamente natural. Preguntaban, por supuesto, cosas acorde a su edad y a lo que ellos procesaban o a lo que ellos entendían de todo lo que uno estaba diciendo, pero no parecía haber ninguna dificultad para ellos en entender cosas que sí, quizás para gente de nuestras generaciones, resultaba más difícil de hablar y más difícil de transmitir. Entonces, creo que esos son simplemente prejuicios y que lo que tiene que estar es la voluntad de hacerlo. Después, otra cuestión que tiene que ver con cómo se procesó la salida democrática y cómo esta información era absolutamente negada y escondida y premeditadamente muchas veces. Yo recuerdo respuestas a inquietudes que tenían que ver con esto, porque bueno, porque lo escuchaba de repente de alguien que, que uno no conocía o lo escuchaba en algún lugar casi de casualidad. Y recuerdo el tipo de respuestas que se nos daban en esa época respecto de lo que había pasado. Creo que no hay nada peor que, que esconder la realidad y que negar la información, porque el tener la información y el tener, además, darnos la posibilidad de, de tomarla y de procesarla según nuestro leal saber y entender, eh, creo que la única forma de, de poder, además, ser una sociedad más empática es teniendo este tipo de información. Yo creo que no conozco, por lo menos, evidentemente debe haber, pero inclusive gente que no tenía las posiciones políticas que uno puede tener, al tener determinada información respecto de lo que había pasado con personas que eran de su barrio, que eran de su entorno, que estaban en su centro educativo, que estaban, no sé, en los diferentes ámbitos donde se movían, no recuerdo respuestas que no hayan sido empáticas, eh, conociendo lo que había pasado. Entonces creo que lo que pasó además durante mucho tiempo fue la falta de esta información. Y creo que eso también nos hace más indiferentes, nos hace... eh, creo que eso hoy en día, y desde hace algunos años, no es tan así y realmente está a disposición cierta información si uno la quiere tener o si uno accede a determinados medios de comunicación. Y creo que eso ha hecho también que hoy en día ya no sea eh, posible o no sea sencillo negar todo esto que pasó. Que en alguna época sí, por supuesto, como sabemos, se negó. Creo que el acceso a la información es fundamental. Además, eh, lo que tiene que ver con la motorización de las búsquedas, eh, sin lugar a dudas, el que esta información esté disponible o que esté en la agenda pública, colabora con que puedan eventualmente acercarse eh, información. Si bien esto es realmente difícil y, y no se ha recibido información de calidad, sí se ha empezado a recibir información mucho más en la medida que esto se puede tratar, que se puede acceder públicamente. Creo que también eso tiene, tiene mucho que ver. Eh, Desde ya es preocupante, por ejemplo, lo que ocurre hoy en Argentina con este resultado, con el candidato Milei, que uno quisiera hablar menos de él porque realmente esperemos que no sea eh, este resultado que se obtuvo ahora lo que se traslade a octubre,
pero creo que no es posible desconocer que su compañera de fórmula está estrechamente vinculada a represores, posiciones que ha tenido. Creo que por eso también el que tengamos información respecto de cuáles fueron o cuáles son sus posiciones respecto de estos periodos tan terribles de la historia, en la medida que podamos tener esa información y que dispongamos de esa información, también podemos decidir más libremente cuál es el proyecto de país que queremos. Eso me parece fundamental. Disculpen. Como veíamos además, las diferentes políticas de memoria que se han podido implementar, sobre todo en Argentina, han determinado que hoy esta temática sea popularmente manejada, que sea algo que está accesible, que podemos conocer, que podemos tomar como elemento de decisión. Creo que eso es también fundamental. Me perdí un poquito, disculpen que estaba viendo en la secuencia si había algo de lo que quería abordar que no haya abordado. No sé si tienen alguna inquietud, si hay algo, no sé cómo está planificado, creo que era al final, pero no tengo ningún inconveniente si eso se quiere adelantar de alguna manera y podemos tener alguna suerte de intercambio. Contamos, hola, saludarte, abrazarte y agradecerte mucho por el tiempo que nos prestas el día de hoy para tener esta temática que es fundamental para los objetivos de este curso. Tenemos 3 preguntas, por lo general los bloques se dan con 3 preguntas. Creo que podemos ir avanzando con una primera que empata con esto que nos estás diciendo. Tiene mucha relación también con esto que nos comentas acerca de la compañera de fórmula de Milei. Y es también saber qué opinión te merece, o más bien, qué deberíamos de estar observando cuando, como parte de los programas de la agenda de la derecha, sobre todo en época electoral, el discurso negacionista está presente. Me puedo imaginar, por ejemplo, con este detalle que nos compartas, no cualquier detalle, sobre la compañera de fórmula de Milei, la cantidad de intereses que se articulan, que se entrelazan, cuando está compitiendo una persona involucrada con actividades, con grupos represivos, pero también es impresionante y se relaciona también con esto que nos comentas acerca de la necesidad de tener trabajo político con jóvenes, con niños, cómo se vuelve parte de un programa electoral, electorero, una agenda negacionista, ¿no? Una agenda en la que en el discurso tenga que estar continuamente y repetitivamente hablándose de cifras exageradas, de datos incorrectos, de algún tipo de utilizamiento, de politización, de hechos históricos. En México nos estamos enfrentando a la nueva creación de los libros de texto, donde por primera vez en la historia se toca el tema de la guerra sucia, ¿no? Entonces va a ser la primera vez, y yo lo observo mucho con hermanos más chiquitos, que ellos puedan tener acceso a esto, que puedan discutir sobre esto en el salón de clases, porque las víctimas siguen estando ahí y siguen haciendo trabajo social, político junto con nosotros. Entonces, primeramente preguntarte esta opinión que te puede merecer este programa cada vez más presente, esta agenda negacionista que tienen los grupos de derecha en toda la región. Y las otras 2 preguntas que nos comparten, y si te parece bien, te las hago y vamos respondiendo junto con lo que tengas planificado para finalizar. Nos preguntan desde Colombia, ¿cómo ha contribuido este segundo ciclo progresista en la búsqueda de la verdad y la reparación? Sería una. Y la segunda, bastante interesante, es ¿cómo podemos generar un papel más activo de los pueblos en la búsqueda de la memoria y la justicia? Bueno, sí, gracias. Sí, el discurso negacionista y las posturas negacionistas forman parte, sin lugar a dudas, de la agenda de la derecha. Creo que
que puede ser en mayor o menor medida, pero siempre tiene elementos negacionistas. Acá en Uruguay también por primera vez tenemos un partido militar compitiendo en las elecciones. Y bueno, y parte de sus acciones han sido y han tenido que ver con plantear proyectos de ley, por ejemplo, para mantener en prisión domiciliaria en lugar de estar en un centro de reclusión como deben estar a los mayores de 65 años. Hoy en día hay ciertas condiciones, esto ya es posible además, pero sin embargo se plantea y no es que se desconozca que esto ya es posible o que haya algún inconveniente con eso, es parte de instalar esta discusión a nivel público y particularmente en reinstalar la teoría de los dos demonios que hablamos hace un rato. El discurso negacionista evidentemente tiene sus adeptos, lamentablemente, y bueno, esto que hablábamos anteriormente es la forma que tenemos de combatirlos. El desacreditar la información que se maneja a nivel público, el reivindicar inclusive determinadas prácticas o determinadas medidas que tenían que ver con estos periodos tan negros de las historias de nuestros países. Es algo que está muy presente y es algo que siempre hay algún representante de estas posturas. Creo que el negacionismo es parte de esa estrategia y es parte también de instalar otras discusiones en relación al tema. Algunas tienen que ver con minimizar, otras con responsabilizar, otras por ejemplo, acá tratar de instalar esa versión de que hubo un lado y otro lado, y que la dictadura fue una respuesta a la guerrilla, por ejemplo. Creo que sin lugar a dudas, además de que tiene que ver con la desinformación, por supuesto esto allana el camino para avanzar con una agenda totalmente retrógrada en materia de derechos, con una agenda que no solo tiene que ver con los derechos humanos violados durante el terrorismo de Estado, al que por supuesto no llaman terrorismo de Estado, sino que tiene que ver también con el volver a instalar un modelo económico y un modelo social muy nostálgico, ¿no? Muy, muy de esa época. Esa creo que en definitiva terminan siendo los objetivos, y todo esto en realidad lo que hace es contribuir a desinformar y a alentar a poder avanzar de mejor manera en estas agendas de esta derecha más retrógrada. Creo que eso en los distintos países tenemos ejemplos, y si bien pueden tener sus particularidades de acuerdo a la idiosincrasia, de acuerdo a la realidad política de cada uno, esto aparece permanentemente, y ese discurso negacionista sobrevive, y no por casualidad, es un discurso funcional a volver a instalar esos modelos. Creo que ese es en definitiva el fin último. Después de esta segunda ola progresista, bueno, la verdad que en Uruguay aún no hemos regresado, esperemos hacerlo en las próximas instancias, pero sin lugar a duda, durante los gobiernos progresistas fue cuanto más se avanzó en la agenda de derechos, y en la agenda de derechos particularmente vinculada a los que fueron violados durante el terrorismo de Estado. Creo que eso no hay un ejemplo en contrario de esto. Lo que ha pasado de acuerdo a cómo se ha trabajado la temática a nivel institucional y a nivel de gobierno, hace también a su fortaleza.
y sin lugar a dudas, este trabajo militante, este trabajo que llevan a cabo las organizaciones de derechos humanos, pero también las organizaciones políticas. A mí hay una cosa que me hace un poquito de ruido cuando se habla de politizar este tema. Los desaparecidos fueron desaparecidos por razones políticas. Eh, Podemos de repente suavizar algunas cosas en función de que lo acompañen, de que acompañen esta agenda gente que eh, está políticamente en uno u otro lado. Pero no tenemos que olvidar que los desaparecidos fueron desaparecidos por razones políticas, porque en realidad esto justamente es lo que hace que bueno, esta tendencia a despolitizarlo todo y a desacreditar la política, y a desacreditar eh, cómo la política hace a, a que esta realidad sea de una u otra manera. Eso me parece que hay que tener bastante cuidado con intentar despolitizar este tema. Este tema es político. Eh, ¿Será o no partidario? Pero bueno, o casualidad, los desaparecidos y los asesinados fueron prácticamente todos de, con ideas políticas que se oponían a los proyectos que pretendían instalar las dictaduras. Entonces me parece que no hay necesidad de despolitizarlo todo. Que sí, por supuesto hay que lograr una empatía que sea independiente de los colores partidarios, pero no olvidar la carga política que esto tiene. Después, en relación, me olvidé la otra pregunta, si me la repites. Es cómo podemos generar un papel más activo de los pueblos en la búsqueda de la memoria, la reparación y la justicia. Bueno, creo que justamente el generando, llevando estas discusiones no solamente a cuestiones más institucionales o ámbitos más partidarios, sino llevarlos al territorio, llevarlos al barrio. En, en Argentina hay una iniciativa hay varias iniciativas, pero una que tiene que ver con la colocación de baldosas en los lugares donde determinados ocurrió un asesinato o se llevaron a compañeros de determinado lugar, eh, que intenta ser algo muy participativo. En general estas cosas está buenísimo que sean participativas y que logren el involucramiento de la comunidad que habita ese espacio, que yo estoy convencida porque está muy bien el centrar las cosas en lugares donde hubieron hechos represivos, los sitios de memoria, pero también está bueno sacarlo de esos muros y poder trabajarlo en la cotidianidad. Eh, Creo que igualmente de necesario eh, que saber de dónde se llevaron un compañero o una compañera, también están esas vivencias de la dictadura que tienen que ver con cómo afectaban la vida cotidiana de cada uno. El poder entender que no era, que si bien hay víctimas quizás con consecuencias más notorias, toda la sociedad fue víctima del terrorismo de Estado. Toda la sociedad vio afectadas sus libertades individuales, sus posibilidades de reunirse, su, qué sé yo, digo, en los aspectos más cotidianos. Yo recuerdo, por ejemplo, bueno, si salías en ese momento sin un documento, seguramente y justamente caían eh, fuerzas represivas al lugar donde estabas. Si no tenías un documento, ibas a tener seguramente muchos problemas. Eso, yo era muy chica cuando eso, no es que tenga un recuerdo nítido. Sin embargo, eh, el salir con mi documento de identidad, más allá de que puede ser una práctica más o menos buena, quedó marcado a fuego.
y la intranquilidad de darme cuenta que había salido sin el documento no era acorde a lo que podía pasar. Bueno, ahora tenemos algunas políticas un poco más duras en relación a eso, justamente en este momento capaz que no es el más indicado, porque también no hay que olvidarse de salir con el documento, pero recuerdo esa preocupación de adolescente, totalmente desproporcionada con el hecho. Entonces, con esto lo que quiero decir, y perdón que sea autorreferencial, pero en realidad lo que mejor puedo hacer es transmitirle la experiencia que uno vive o que uno vivió. Creo que hay pequeñas cosas, o no tan pequeñas, que quedan como matrizadas en el comportamiento o en cómo nos manejamos en la actualidad. Y eso está bueno descubrirlo, y está bueno descubrir, más allá de que sea doloroso, cómo esos regímenes tan totalitarios, tan autoritarios, dejaron una huella en la sociedad de hoy y en las diferentes cuestiones que puede vivir cualquier persona y no solamente quienes tuvimos un desaparecido o quienes fuimos víctimas con consecuencias más visibles. Y creo que una forma de ser más activos precisamente llevando estas discusiones, como es en general la política, llevar estas discusiones al territorio, tener medidas de reconocimiento, de reparación, de señalización, y de conversar con unos y con otros, no, tener presentes realmente que esa memoria que se ha trabajado tanto por mantener y por no perder, porque realmente también se han hecho cosas para que esa memoria se pierda. El tener esto en nuestra cotidianidad creo que sin lugar a dudas contribuye muchísimo a poder, sin necesidad de estar permanentemente mirando al pasado. Sin embargo, no se puede dejar de mirar al pasado porque es la única manera que podemos aprender y que podemos no volver a repetir, y estar alertas a determinadas señales que se dan en diferentes momentos, que quizás no llegue a ser una dictadura cívico-militar como la conocimos, pero que sí tenga otras consecuencias que hoy son de alguna manera equivalentes. Muchísimas gracias, Macarena, y definitivamente son pautas que nos hacen repensar cómo el fascismo contemporáneo justamente se reinventa, y desde esa lógica pues reinventar también las herramientas desde los pueblos para combatirlo, para reflexionarlo, pero sobre todo para no dejarnos vencer en esa posibilidad que tenemos los pueblos de seguir fortaleciendo las democracias y sobre todo el tema de la reivindicación de los derechos humanos de manera permanente. Para nosotras y nosotros ha sido importantísimo tener tu palabra en este curso, en la clase de hoy. Te agradecemos profundamente por tu tiempo. Recordarles a las y los estudiantes que esta clase y el material del cuadernillo en el que ustedes pueden desarrollar no solamente el contenido, sino ya la pregunta generadora que vamos a poner enseguida en nuestro foro del módulo, pues todas y todos ustedes puedan tenerlo a través del aula virtual generada para el efecto. Así que, Macarena, agradecerte muchísimo, mandarte un fuerte abrazo. Pues el pueblo uruguayo está resistiendo y resistiendo muy fuerte también a las políticas neoliberales y conservadoras. Seguimos muy de cerca lo que está pasando también en el Uruguay. Y bueno, pedirles estar pendientes siempre de lo que pasa en nuestros pueblos. A través de los correos les vamos a estar informando cuál va a ser nuestra siguiente clase. El martes, ¿no? El martes próximo nos vemos para el miércoles con Fernando Buenavad. Hasta el martes 29 y les informamos qué pasa esta semana. Vamos informándoles, sin embargo tenemos ya
También listo el cronograma de las siguientes clases que les vamos a estar informando a través de los correos electrónicos a todas y todos. Cualquier consulta y cualquier duda, ya saben, también a través del aula virtual. Te dejamos, Macarena, entonces para tu mensaje final en esta clase, agradeciéndote nuevamente que nos hayas acompañado en nuestro curso y mandándote un abrazo muy grande. Gracias a todas y todos por seguir esta clase y pues, Macarena, te escuchamos en tu mensaje final. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a formar parte de este curso, de este espacio, y tener la oportunidad de transmitir algunas cosas, intentar transmitir algunas cosas, algunas vivencias. Mensaje final tiene que ver con eso, tiene que ver con que estemos alertas, tiene que ver con que acechan, tiene que ver lamentablemente con que bajo distintas formas nos quieren someter y pretenden muchas veces limitarnos en nuestros derechos, que esto además tiene como un umbral de acostumbramiento, entonces muchas veces tiene que ver hasta dónde permitimos, hasta cuánto más vamos a seguir permitiendo, porque hoy soportamos una cosa y mañana ya soportamos algo más, y ya tenemos otra predisposición a que sigan atentando contra nuestros derechos. Que siempre tenemos que ser muy cuidadosos de poder reaccionar a tiempo y de reaccionar acorde también. En Uruguay, por ejemplo, hace no mucho tiempo, hace no muchas semanas, estuvimos limitados en nuestro derecho al acceso al agua potable. Por supuesto, hay condiciones climáticas que tienen que ver, pero también tienen que ver con políticas de gobierno. Y para mí es muy triste ver la poca reacción que terminamos teniendo con algo tan grave. Creo que quizás en el pasado fueron otras formas más visiblemente violentas, pero que al día de hoy estamos sometidos a violencias que quizás nos cuesta más percibir y que quizás podemos tener algún grado de acostumbramiento, y eso es bastante peligroso para la convivencia democrática. Gracias. Cerramos la clase de hoy. Les invitamos también a todas y todos que puedan ver las clases que se están liberando ya en el canal YouTube del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro Ideal, y los podamos compartir y seguir difundiendo. Una buena tarde, noche a todas y todos ustedes. Hasta la próxima clase. Gracias, Macarena. Un abrazo.